Bueno, mis hermanos, bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra del Señor. En este momento vamos a estar analizando Hechos capítulo 15. Y a lo mejor se estarán preguntando qué hay en Hechos capítulo 15. Pues bueno, en Hechos capítulo 15 encontramos registrado el primer concilio apostólico de la iglesia primitiva. Y de hecho podemos decir que es el único concilio de la iglesia primitiva registrada en las escrituras. Ya luego sabemos que a través de la historia de la iglesia se suscitaron otro tipo de concilios. Pero lo que nos llama la atención y lo que nos motiva a poder analizar Hechos capítulo 15 es porque este concilio se dio por algo muy particular, se dio por una doctrina o por una mala enseñanza que estaba circulando en aquellos días, y que hoy esa misma mala doctrina, esa misma mala enseñanza regresionista, esa apostasía regresionista también está atentando contra la fe de los cristianos en este tiempo. De ahí la importancia de que juntos podamos analizar Hechos capítulo 15. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a analizar Hechos capítulo 15? Lo primero que queremos ver en Hechos capítulo 15 son las causas que llevaron adelante este primer concilio apostólico en Jerusalén. Para eso vamos a estar leyendo Hechos capítulo 15 del versículo 1 hasta el versículo 2. Nos dice de la siguiente manera: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y acabamos de leer en este momento lo que fue la causa que llevó a que se realizase este primer concilio. ¿Cuál fue la causa? Que mientras el apóstol Pablo, Bernabé y sus tantos otros colaboradores estaban predicando el evangelio, llevándoles el mensaje de salvación a los gentiles, pero también muchos judíos también habían creído también en la palabra, y podemos hablar de que ya para ese momento la iglesia era una iglesia pues mixta, estaba conformada tanto por judíos que habían creído en Cristo como por gentiles que también habían creído en Cristo. Pero el problema se empezó a dar cuando algunos judíos que habían creído en Cristo empezaron a decirle a los gentiles que también habían creído en Cristo de que era necesario de que ellos se circuncidaran, de que ellos guardaran la ley de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Bastante claro lo dice allí el versículo 1. Obviamente, ante esa pretensión, ante esta confusión regresionista, el apóstol Pablo y Bernabé no se quedaron callados, no se fueron por la tangente, no se hicieron los locos, como decimos en Venezuela, sino que ellos reaccionaron y empezaron a contender, empezaron a debatir, empezaron a discutir con aquellas personas que estaban intentando regresar a los gentiles a estas prácticas, a estos rituales propias del judaísmo. En pocas palabras, el primer concilio en Jerusalén se dio con la causa de que algunos querían que los cristianos regresasen a las raíces hebreas. Y yo creo que esto tiene mucha similitud con lo que nosotros estamos viviendo para este tiempo. La causa no fue otra causa, no fue ninguna otra causa, fue una única causa, y era porque algunos estaban insinuando de que se debía guardar nuevamente la ley de Moisés, de que se debían inclusive circuncidar, porque de lo contrario no podían ser salvos. Ante tal pretensión, ante tal errónea enseñanza, Pablo y Bernabé decidieron hablar, decidieron contender, decidieron discutir, y la discusión fue tan ruidosa, la contienda fue tan grande, que eso terminó
convocando de manera automática este primer concilio o este concilio apostólica en Jerusalén. Y por primera vez en una misma instancia dentro de las escrituras en el Nuevo Testamento vamos a encontrar juntos los apóstoles del Señor, el apóstol Pablo siendo ese apóstol como abortivo que llegó en última instancia. Vamos a encontrar ancianos, muchos pastores, probablemente todos los pastores de todas las iglesias que habían sido fundadas para ese momento y la gran mayoría de los creyentes de toda la región. Estamos hablando que no fue un concilio de poca cosa, no fue un concilio de menor magnitud, fue un concilio bastante importante. Como se lo dije ya anteriormente, el único concilio registrado en las escrituras fue este concilio, y la causa fue que algunos estaban intentando llevar a los hermanos cristianos, a los que ya habían creído en Cristo, nuevamente a prácticas hebreas y a prácticas judaicas. También vamos a identificar entonces el lugar en donde se realizó pues este primer concilio. Ya se lo he dicho ya, pero vamos a leer los textos que nos corroboran de que efectivamente este concilio se dio en Jerusalén. Dice Hechos 15, a partir del versículo 13 al versículo 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Acá nos están hablando un poquito de Pablo y Bernabé, de cómo cuando se activó ya este concilio para tratar este asunto, pues ellos pasaron por las regiones en donde ellos venían trabajando, siguieron confirmando más hermanos, más gentiles a la fe en Cristo. Pero cuando ellos llegan a Jerusalén, me encanta ese último versículo allí, esa última parte del versículo 4, porque dice: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Como le dije, por primera vez vemos en una misma instancia prácticamente toda la plana mayor de la primera iglesia primitiva, por manejar una palabra criolla, ¿verdad? Vemos por primera vez todas las autoridades de la iglesia primitiva, todos los apóstoles, los ancianos y obviamente un gran número de los hermanos que conformaban la iglesia, probablemente Jerusalén y las zonas aledañas. Pero qué importante que toda esta convocatoria que se está dando en este momento en Hechos capítulo 15 es para tratar un único asunto. Y vamos a ver entonces el único tema del concilio. Fíjese qué interesante. En algún momento creo que hemos escuchado concilios para acá, concilios para allá. Normalmente los concilios también se le conoce como asamblea. Puede ser un sinónimo de lo que significaría también un concilio. Normalmente las asambleas, los concilios, siempre hay muchos temas, mucho más cuando se hacen concilios a nivel eclesiástico. Cada iglesia local, la gran mayoría en este tiempo, tienen pues unos tiempos estipulados para tener concilios, para tener asambleas, y siempre se habla de muchos temas. Se aprovecha como que temas acumulados de todo el año y se habla muchos temas. Bueno, el primer concilio en Jerusalén no tuvo muchos temas, hermanos. El primer concilio en Jerusalén tuvo un único tema de discusión. Ese único tema de discusión era que algunos estaban diciéndole a los cristianos que debían regresar a las raíces hebreas. Y vuelvo a hacer la asociación con lo mismo que estamos escuchando en el día de hoy de parte de muchos movimientos en las redes sociales, aún pastores ya totalmente cautivados por esta herejía, por esta doctrina sectaria, regresionista. También están hablando esto desde los púlpitos de su iglesia. Pero acá vemos que en Hechos capítulo 15
un único tema a tratar, y era precisamente que algunos estaban obligando a los gentiles cristianos a volver a las raíces hebreas. Hechos capítulo 15, versículos 5 y 6 nos va a decir de la siguiente manera: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, luego vamos a ver si verdaderamente habían creído o no, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Allí empezó, prácticamente se activó lo que fue este primer concilio. Dio su inicio este primer concilio. ¿Por qué? Porque no solamente el problema había empezado desde las regiones en donde Pablo y Bernabé estaban contendiendo, discutiendo que no era así, que no debíamos obligar a los gentiles a regresarse a prácticas judías que no tienen ya ningún efecto. ¿Por qué no tienen efecto? Porque la gran mayoría, o por no decir todas, las leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo Jesús. Es decir, la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: la ley, el fin de la ley es Cristo. También nos enseña el apóstol Pablo en sus epístolas. Es decir, una vez que una persona ya tiene a Cristo, no tiene por qué regresarse nuevamente a la ley. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Es una decisión regresionista, es un error regresionista, es una doctrina regresionista. Y eso pues realmente tenía muy preocupado a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia primitiva, así como creo que hoy también. Esto debería generar mucha preocupación entre los pastores, entre los líderes que el día de hoy están al frente de muchas congregaciones. No sé realmente si ese nivel de preocupación se asemeja a la que tenían los apóstoles y los primeros ancianos de la iglesia. Pero es eso, estaban diciendo: es necesario que se circunciden. Miren las palabras que estaban utilizando estos fariseos: es necesario, no es ya necesario. No es necesario que se circunciden, no es necesario. Porque luego el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, 15: pero en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión no vale nada. Aquí lo único que vale es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Y esa nueva vida solamente Cristo la puede dar. No la puede dar más nadie. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tal cual así lo declara y lo proclama la Escritura. Entonces, y estaban diciendo: y es necesario también mandarles a que guarden la ley de Moisés. No, ya no es necesario guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, las leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo. Ahora, las leyes morales no necesariamente son de Moisés, son leyes de Dios. Moisés no tiene ley. Es algo que muchas veces nosotros no terminamos de asimilar. Moisés no tiene ley. Moisés recibió la ley, fue de parte de Dios. Y las leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo. Cristo es el reposo, Cristo es el tabernáculo, Cristo es el altar, Cristo es el lavablo. Todo se cumplió. Todo se cumplió en Cristo, amado hermano. Y si todavía tiene duda, pues métase a estudiar el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. Y ahí usted va a ver cómo en Cristo Jesús fueron cumplidas todos estos rituales, de tal manera de que ya nosotros, los que estamos en Cristo, no tenemos necesidad ni de circuncidarnos, ni tampoco tenemos necesidad de guardar ritos ni leyes ceremoniales de los judíos. No tenemos necesidad de practicar sus fiestas, no tenemos necesidad de colocarnos filacterías, no tenemos necesidad de colocarnos kipá, no tenemos nosotros necesidad de nada de eso, porque ya llegamos a Cristo.
ya estamos en Cristo. Y todo aquel que ya está en Cristo es una nueva criatura. Y la nueva criatura es más importante que si está circuncidado o no está circuncidado. De nada vale, enseña el apóstol Pablo. Así que la reunión se activa con este único tema a tratar. Que algunos estaban diciendo que los gentiles cristianos debían regresar, debían volver a las raíces hebreas. Aún aquellos que ya eran judíos, como Pedro, como Pablo, como Bernabé, estaban indignados con la idea, porque ellos mismos, lo vamos a ver ahora, ellos mismos entendieron que ni siquiera ellos, habiendo sido judíos nativos, judíos del pueblo de Israel, aún ellos entendieron que al haber llegado a Cristo, ya ellos tampoco tenían ninguna necesidad de guardar las leyes ceremoniales de Moisés, ni que tampoco darle un valor excesivo al hecho de que estaban circuncidados. Y lo vamos a ver porque al iniciar la reunión, Pedro, el apóstol Pedro, va a hacer su intervención. Así se dio el concilio. El concilio se activa con este único tema a tratar, y aquí vamos a ver la intervención del apóstol Pedro, que prácticamente es la única intervención que tenemos registrado con detalle que dijo. Luego también habla Pablo y Bernabé, pero no hay un detalle de lo que ellos dijeron. Ya suponemos lo que ellos dijeron porque sabemos que ya ellos vienen con unas contiendas y unas discusiones mucho antes de que iniciara el concilio. Pero vamos a leer la intervención del apóstol Pedro en este concilio en Jerusalén, hermanos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta fue la intervención de Pedro. Pedro dijo: hermanos, ¿ustedes se acuerdan que el Señor me eligió a mí para poder ser el primero que le predicase a los gentiles? Esto fue cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y el mismo Pedro fue testigo ocular de cuando él estaba predicando el evangelio en la casa de Cornelio, de cómo el mismo Espíritu Santo que había descendido sobre los 120, entre los cuales estaba Pedro, en el aposento alto, fue el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Cornelio y toda su casa. Pedro, eso es lo que Pedro está diciendo acá. Y Pedro dice una palabra importante. Pedro dijo: el Espíritu Santo descendió sobre ellos como nosotros, sin hacer ninguna diferencia. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Cornelio, no estaba mirando si estaba circuncidado, no estaba mirando si había guardado el Shabbat, no estaba mirando que si estaba guardando la Torá o si tenía la Torá en la mano. No estaba mirando, no miró nada de eso el Espíritu Santo para poder caer sobre Cornelio, primer gentil que recibe al Espíritu Santo. El Señor no hizo diferencia. Así como el Espíritu Santo bajó, descendió y llenó a los 120 judíos en el aposento alto, así también en Hechos capítulo 10, ese mismo Espíritu Santo bajó, llenó a Cornelio y a toda su casa, porque habían creído en Cristo. Eso fue la diferencia, porque Cornelio creyó en Cristo, así como los 120 también habían creído en Cristo. No hubo distinción de parte del Señor para derramar su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y es lo que Pedro está diciendo acá. Pedro dice: mira, a través del Espíritu Santo Dios purificó el corazón de ellos. Y ahí, una vez que Pedro da este resumen en su presentación, vamos a ver que ahora Pedro va a presentar una moción. Y me encanta la moción de Pedro, porque estoy seguro que no fue solamente la moción de Pedro, fue la moción probablemente de todos los apóstoles conciliados con una sola idea.
No podemos obligar a los gentiles, no debemos obligar a todo aquel que ya ha llegado a Cristo a regresarse a las raíces hebreas o a prácticas judías sin sentido después de la cruz del Calvario. Sin sentido después de la cruz del Calvario. Vamos a ver la moción de Pedro, Hechos capítulo 15, versículos 10 al 11. Pedro va a decir: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Lo voy a leer nuevamente esta última parte. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí está la moción de Pedro. Pedro dice, hermano, porque ahora estamos tentando a Dios. Pedro ahí estará hablando ahí con los fariseos, ¿verdad? Que estaban opuestos a la idea de que los gentiles solamente fueran gentiles que habían creído en Cristo. Porque el meollo del asunto, tanto en este concilio en Jerusalén, como también está pasando en el día de hoy, es que algunos hermanos no quieren entender la idea de que Cristo es suficiente. Eso es todo. No es que están en contra de Cristo, no, sino que Cristo y algo más. Cristo y un poquito de otra cosa. Es lo mismo que está pasando hoy. Era lo mismo que le pasaba a estos fariseos. Porque cuando leímos, dice que supuestamente estos fariseos habían creído, pero habían creído ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué magnitud? Porque lamentablemente dicen que habían creído, pero también estaban diciendo es necesario que se circunciden. No. Si ya verdaderamente han creído en Cristo, ya no es necesario. Es necesario que guarden la ley de Moisés. No. Si verdaderamente has creído en Cristo, ya no es necesario estas cosas. La única manera que estas cosas, guardar la ley de Moisés, circuncisión, práctica judía, festividades judías, la única manera que estas cosas vuelvan a tener relevancia para una persona en la iglesia es porque todavía no ha creído de verdad. La única manera. Es porque habiendo empezado en el espíritu, probablemente está terminando en la carne, como Pablo también lo dice a los Gálatas. Así que hermanos, no hay ningún sentido en esto. Y es lo que Pedro acá está diciendo. Pero me encanta el apelativo que utiliza Pedro para describir lo que significó o significaba vivir bajo la ley de Dios, bajo la ley de Moisés, como algunos lo quieran colocar. Bajo la ley, lo que significaba vivir bajo la ley. En ese texto de Hechos 15, 10 al 11, Pedro va a decir, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz es acá en el cuello, de los discípulos un yugo? Mira la palabra que usa Pedro, fuerte, ¿eh? Un yugo, dice Pedro. Me da bastante tristeza y me da hasta risa en algún sentido también, porque es como contradictorio todo esto. Ver personas que el día de hoy piensan que guardar las leyes judías es una moda. Es una moda. Hoy todo de Shabbat, hoy no sé, hoy voy para la fiesta, no sé qué, y piensan que es una moda. Pero para el judío verdadero no lo ve como una moda, no lo entiende como una moda. Pedro no dijo, esta es la última moda del siglo XXI, vamos a engancharnos en ella. No, todo lo contrario. Hay que estudiar en las escrituras cuando alguien describe algo como un yugo. ¡Wow! Lo que significa que era eso para esa persona, para ese pueblo. Un yugo. Pedro dice, era un yugo, dice Pedro. Pedro no dice, ay, pero ¿por qué? Porque vamos a poner sobre la cerviz de los discípulos esta moda. No era una moda, no era una tendencia. Pedro dice un yugo, un yugo. ¿Sabe lo que pasa miles de años? Sacrificando corderito, sacrificando macho cabrío. Cada año hay que llevar un macho cabrío, hay que llevar un cordero. El que no tiene mucho tiene que llevar aunque sea un palomino. Hay que hacer largos viajes. Cada año hay que subir a Jerusalén. Hay que hacer esto, rituales por aquí, rituales por allá.
y que te digan y que por fin luego entiendas que nada de estas cosas te justifican delante de Dios. Que nada de estas cosas fueron suficientes para justificarte delante de Dios. Es un yugo. Y así lo entendió Pedro, y así lo entendieron los apóstoles. Por eso el apelativo de Pedro acá es: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Él dice, ni nosotros ni nuestros padres. Ni nuestros padres, dice Pedro, hablando de los antecesores a ellos, ni nosotros lo hemos podido llevar. Miren qué teología nos está dando acá Pedro de lo que significaba vivir bajo la ley. Un yugo. Y lamentablemente ahora en el siglo XXI hay algunos que intentan volver a meter al pueblo de Dios bajo ese yugo. Hermano, abra los ojos, por favor. Abra el entendimiento. Abra el entendimiento, hermano. Abra el entendimiento. Deje que la verdad bíblica penetre su vida y sálgase de estas cuestiones. Sálgase de esto. Porque Pedro dice, este es un yugo. Cristo nos liberó de ese yugo. Ahora vamos a intentar a meter a otros en ese yugo. No tiene sentido. Y esa fue la moción de Pedro. Pedro dijo, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Y esta es la verdad. Pedro dijo, no necesitábamos esto nosotros. Nosotros después de tanto cargar con este yugo que no podíamos ni siquiera llevar, finalmente fue la gracia de Cristo que nos salvó. Así también la gracia de Cristo los va a salvar a ellos. Y esa fue la moción de Pedro. Luego, los siguientes versículos, también tenemos una intervención de Pablo y Bernabé. Lamentablemente no tenemos un discurso detallado de lo que pudo haber dicho Pablo y Bernabé, no. Luego Pablo ahí en los Gálatas nos da cierto detalle también de ese momento que él llegó a Jerusalén allí para este concilio. Pero el Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjense que toda la intención de Pablo y Bernabé era demostrar que los gentiles habían creído sin la ley. Habían creído sin ningún ritual judío, sin ninguna raíces hebreas. Ellos habían creído en Cristo y ellos para ese momento estaban a la par de cualquier judío que también había creído en Cristo. Este fue el punto de defensa de Pablo. Este fue el punto de defensa de Bernabé. Este fue el punto de las discusiones que llevaron por todas las regiones. Los gentiles y los judíos que han creído en Cristo son la misma cosa. No hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Luego escribió Pablo a los Gálatas capítulo 3 versículo 28. Así que no sabemos realmente qué dijeron, pero ya intuimos, ya deducimos todo lo que pudo haber dicho Pablo y Bernabé, porque ya tenemos todos los antecedentes de la lucha que ellos venían realizando. ¿Cuál fue la resolución final del concilio? Como les dije, el concilio se activó a partir de esta discusión de Pablo y Bernabé por las regiones. Llegando a Jerusalén, la discusión continuó ahora con los fariseos como protagonistas. Eso activa el concilio. Pedro presenta su intervención. Pedro da su intervención. Luego de muchas discusiones, Pedro da su intervención. Pedro presenta una moción, la moción de que no tenemos que tentar a Dios obligando a los gentiles a volver a raíces hebreas. Y la moción fue aceptada, fue discutida, y ante la moción pues hubo una resolución final. Esta resolución final lo va a hablar Jacobo. Ahora, ojo, este no es Jacobo el hermano de Juan, porque Jacobo el hermano de Juan lo mató Herodes a espada. Este Jacobo que va a hablar acá es el medio hermano de Jesús. Probablemente era el líder que estaba presidiendo este primer concilio, medio hermano de Jesús en la carne, hijo de María y de José.
Eso sí, hijo de María y de José, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver entonces cómo ya aborda esta resolución final Jacobo, el que estaba presidiendo el primer concilio en Jerusalén. Hechos 15, 13 al 15 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y a partir de allí Jacobo dice unos textos del Antiguo Testamento para más o menos tener un entendimiento profético de todo lo que había sucedido con la inserción de los gentiles en la gracia salvadora. Pero avanzo hasta el 19 al 20, donde Jacobo va a decir: por lo cual yo juzgo, escuchen bien, por lo cual, esta es la resolución final del concilio, no pierdan el hilo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta fue la resolución final. La resolución final por boca de Jacobo y conciliado obviamente con todos los apóstoles, con todos los ancianos y con toda la iglesia. No inquietemos a los gentiles obligándoles, insinuándoles a que tienen que volver a prácticas hebreas, a que tienen que volver a raíces hebreas. Este fue la resolución final de este concilio, que empezó con un único tema a tratar. El único tema era que algunos, así como ayer, también hoy, están obligando a la gente a volver a raíces hebreas, y la resolución final sirve para ayer, pero también sirve para hoy. Dejemos de inquietar a los creyentes de que con Cristo no es suficiente, porque con Cristo es más que suficiente. El que llegó a Cristo no tiene que ir para ninguna otra parte, no tiene que ir para ningún otro lado, sino solamente esperar al Señor que venga por él. No hay por qué regresar, no necesitamos regresar a ninguna ley de Moisés ni a ninguna práctica hebrea. Lo que sí tenemos que hacer es avanzar, tomar nuestra cruz todos los días y avanzar en este camino angosto, pero que es el camino que lleva a la vida eterna, hermano. Abra los ojos, abra los ojos. Les estamos enseñando desde las Escrituras. El primer concilio en Jerusalén es una cachetada, es una bofetada para estos apóstatas de este siglo XXI que intentan que la gente crea que ahora en el judaísmo, en las prácticas judías, hay algo espectacular, hay algo nuevo que no había antes. No, no hay nada nuevo. Por ahí pasó Pedro, por ahí pasó Juan, por ahí pasó Pablo, por ahí pasó Bartolomé, por ahí pasó Tomás, por ahí pasó Mateo, por ahí pasaron todos los apóstoles. Y los apóstoles nos están diciendo: no tenemos que volver a meternos en ese yugo. No se dejen meter nuevamente ese yugo que ni nuestros padres ni ellos lo pudieron llevar. Así que nuestros apóstoles nos están hablando, los apóstoles verdaderos, los verdaderos apóstoles, Señor, nos están hablando. No hay necesidad de volver a ninguna raíces hebreas. No las hay. Ninguna necesidad. Y hay un documento final que ellos presentan, y en el documento final ellos simplemente van a decir, esa la encontramos, ese documento final está desde el 22 hasta el 29. Desde el 22 hasta el 29. Y solo quiero recalcar algo del documento final porque me encanta. Ya luego se arma un documento oficial, y ese documento oficial luego es llevado a todas las iglesias por mano de Pablo y Bernabé y Silas. Ellos tuvieron la responsabilidad de llevar ese documento a todas las iglesias. Y me encanta una parte del documento, porque en una parte del documento dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjese bien, la resolución dijo: los gentiles
No tienen ninguna necesidad de volver a ninguna raíces hebreas. Tampoco un judío que ya llegó a Cristo tampoco la tiene, pero enfatizamos un poco más sobre nosotros, los gentiles, los que no somos del judaísmo nativo. No tenemos necesidad de volver a ninguna raíces hebreas. Pero luego dice, solamente queremos imponerles algunas cargas que sí son necesarias. Y allí los apóstoles, con el Espíritu Santo, en conciliación con el Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, el que gobernó la iglesia y la sigue gobernando hasta que Cristo venga, será así. El Espíritu Santo y nosotros les recomendaron: absténganse de los sacrificios a ídolos, claro, apártense de la idolatría. Y la iglesia en este tiempo está infectada de idolatría. Los pastores tienen que volver a predicar en contra de la idolatría, pero no la católica, la cristiana, sí. Está infectada la iglesia en este tiempo de idolatría. Idolatramos todo, desde deportistas hasta un montón de cosas. Los cristianos viven idolatrando. Y los pastores tenemos que exhortar en torno a eso. Que se abstengan de fornicación, inmoralidades sexuales. Otro flagelo que está destruyendo, carcomiendo a la iglesia desde adentro. Las inmoralidades sexuales, claro que sí. Ese es trabajo de los pastores. Tenemos que hablar, tenemos que alzar la voz contra este montón de pecados que se han instalado en la iglesia, claro que sí. Y luego da unas recomendaciones sanitarias que deben abstenerse de no comer carne cruda, carne bañada con sangre. Me parece sabio también. Sí, los cristianos tenemos que cuidar el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Pero fíjense qué interesante. Les impusieron 3 cargas. Le dijeron, cuidado con la idolatría, cuidado con las prácticas y las inmoralidades sexuales, los pecados sexuales, y protejan el templo del Espíritu Santo, que es vuestro cuerpo. Miren la resolución apostólica. Pero en ningún momento, en ninguna instancia de este concilio, los apóstoles van a decir: y también, si pueden, participen de las fiestas judías. Y también les recomendamos que es bueno que guarden el Shabbat, que guarden el día de reposo. Les recomendamos en la medida que puedan que usen filactería, que usen kipá. No. Que tomen un curso de hebreo, porque ahora es importante que aprendan el hebreo. Nuestros apóstoles no nos dieron esa orden. Así que para finalizar, hermanos, analizando un poquito todo este Hechos capítulo 15, este concilio en Jerusalén, hay mucho más. Le invito a que lo pueda leer. Está ahí desde Hechos capítulo 15, versículo 1, prácticamente hasta el versículo 29, hasta el 31 probablemente, todavía lo tiene allí. Lo puede leer, pero ¿cuál es el resumen de este análisis que hemos hecho de Hechos capítulo 15? El primer concilio en Jerusalén, el concilio apostólico en Jerusalén. En resumen, hermanos, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia dejaron bastante claro que bajo ninguna circunstancia se debía obligar a un gentil que había creído en Cristo como Señor y Salvador a volver a las raíces hebreas. Y hoy, en el siglo XXI, ratificamos y obedecemos a ese mandato apostólico. Quien está en Cristo está completo. Así de sencillo. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza realmente le haya servido para abrir sus ojos. Abrir sus ojos. Sé que hay muchos hermanos que están siendo seducidos con esta nueva onda, con esta nueva moda judaica, raíces hebreas, filosofía judía y aprender del judaísmo y todo aquello. Yo sé que hay muchos hermanos que están seducidos por esto. Pero, hermano, después de analizar Hechos capítulo 15, si usted quiere seguir todavía en esa corriente, es porque usted quiere. Porque ya Dios ha provisto las herramientas para que nuestros ojos se abran. Pedro dijo, es un yugo.
Pablo y Bernabé se indignaron con solamente escuchar de que alguien tenía que volver a guardar la ley de Moisés y los ritos de la ley para poder ser salvo. Se irritaron, se indignaron Pablo y Bernabé. Pedro dijo, es un yugo. Jacobo dijo, no inquieten a los gentiles con esto. Y finalmente toda la iglesia, todo el concilio en Jerusalén dijo, no les vamos a imponer esa carga. Pero no solo fue toda la iglesia, fue también el Espíritu Santo. Porque nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga que tenga que ver con raíces hebreas, que tenga que ver con judaísmo, que tenga que ver con ritos de la ley de Moisés. Así que hermanos, la decisión está en tus manos. La decisión ahora está en las manos de cada quien para este tiempo. Si usted quiere vivir por corrientes de apostasía y de mentira, o usted quiere vivir en la verdad que es Cristo, y que con Cristo estamos completos. Quien tiene a Cristo no necesita más nada sino a Cristo. Permanecer en Cristo, caminar con Cristo, obedecer a Cristo, estar bajo la ley de Cristo. Todo el que tiene a Cristo debe estar completo en Cristo. Si alguna insatisfacción tiene usted todavía y que lo están capitalizando estos apóstatas del siglo XXI, es porque probablemente todavía usted no ha llegado a Cristo. Y para eso yo le invito entonces que haga un acto de arrepentimiento. Le invito a que escuche la palabra que le estoy predicando, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cristo está llamando a la salvación. Ellos están llamando a la religiosidad hueca, vacía, sin ningún sentido. El tiempo se está acabando. Cristo está llamando es a la salvación. Cristo está llamando es a la redención. Cristo está llamando es para ofrecer una nueva vida en Él. Y yo creo que es la mejor oferta que cada uno podemos tomar. Y así, mis amados hermanos, cerramos esta enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en un próximo video.